Hola amigos, bienvenidos a tu canal Chévere Life. Hoy te traemos un video totalmente diferente, pero sé que te va a encantar toda la información que te traemos. Y es que resulta que hemos recibido mucha información y muchas promociones de que tal vez sea el momento de comprar un carro nuevo, especialmente de la Nissan. Hemos recibido información de que tal vez te pueden dar un carro nuevo desde 1.9 de APR, inclusive 1.4. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Fuimos hasta los dealers a averiguar si esto era tan cierto como lo pintaban, si era tan fácil comprar un carro nuevo en este momento. Y así que te traemos toda la información. Así que quédate hasta el final de este video. Mi nombre es Aquiles. Y el mío es Rockmary, así que acompáñanos. ¿Quién dijo que en tiempos de crisis no se puede cumplir el sueño de tener un carro nuevo a bajos intereses y con poco pago inicial? Como las ofertas que aparecen en internet. Sabemos que adquirir un vehículo es una decisión importante y por eso queremos compartir con ustedes nuestra experiencia para conseguir la mejor oferta y el mejor financiamiento. Además, en tiempos de recesión económica, la compra de un carro nuevo puede parecer inalcanzable. Pero no te preocupes, hoy también te mostraremos cómo aprovechar las ofertas especiales y promociones que los concesionarios ofrecen en estos momentos difíciles. Descubre cómo conseguir un carro nuevo a un precio increíble y cómo tú también puedes hacerlo. Te enseñaremos los pasos que seguimos para encontrar una oferta atractiva y cómo negociamos con el concesionario para obtener las mejores condiciones y el mejor financiamiento, además de probar todos los modelos que estaban a disposición. Hoy compartiremos con ustedes todo lo que averiguamos, todas las pruebas de manejo que hicimos, así que si estás pensando en comprar un carro nuevo, este video te será de gran utilidad para ahorrar dinero y conseguir el vehículo de tus sueños si estás en condiciones económicas que te lo permitan, así que quédate hasta el final. Bien amigos, el recorrido de hoy va a ser el siguiente. Vamos a visitar dos dealers diferentes, sin embargo de la misma Nissan, porque queremos corroborar qué tan ciertos son esas promociones y por supuesto trataremos de probar algunos carritos para que Aquiles sea el chofer en estos carros nuevos y nos diga qué tal se sienten y por supuesto averiguar todos los precios. Bien amigos, esta es la Nissan Pathfinder 2023. Miren cómo se ve por dentro. A ver, está muy bonita. Todos los sistemas. Y esta es all-wheel drive, o sea, tracción en las 4 ruedas. La verdad está bastante cómoda. Todos de cuero. Depende del modelo, va a tener asientos de cuero, va a tener sistemas independientes. Puede variar muchas otras cosas. Mira, tenemos más espacio aquí. Tiene varios sistemas inclusive de nieve, montaña, para jalar una Airbnb. La verdad está bastante completa, padre. Está muy bonita. Bien, amigos, mírenla por fuera. La verdad que está muy bonita la nueva Pathfinder en colores verdes y negros. Está bellísima. Y 2022. este es 2022. ¿Y en cuánto está esta? Está como en 30. Precio a 37.000. 37.000. Porque esta tiene un añito menos, exacto. Aquella que nos mostró ella es las más nuevas. Así que Puede ser porque sabes que las nuevas de paquetes, o sea, las de 2023, dice que están en 46. Así que tal vez un añito menos en 37 pudiera estar, que ese sea el precio. ¿Cómo le vamos para que ella venga? bien, esta es la Nissan Armada 2023. Es usada, ¿no? No es literalmente, no es nueva. Ah, es nueva de paquete. Está en $61.000. Las mensualidades no sé en cuánto te quedarían, pero ellos tienen planes de financiamiento muy buenos. Inclusive creo que hay una publicidad dice que hasta el 1 punto algo por ciento de APR. Depende, está diciendo la chica que inclusive tienen planes de hasta 0% de interés, depende obviamente de tu récord crediticio, y esta está en $61.040. Obviamente ahí no están los taxes, ni los gastos de cierre, ni todo eso, pero lo bueno es que la chica dice que les puede ayudar con todo el financiamiento y les puede decir cuántos serían los costos mensuales. Bien, esto es de cuero completo, tiene un sistema de suspensión en las 4 ruedas independiente, inclusive de tracción. Mira, ahí los tienen. Ese es un sistema súper especial que tienen las Armadas solamente. Las Nissan y Pathfinder también tienen algo especial, pero esta es la más completa. Hay una versión que se llama la Limit, que es la que nosotros estamos buscando, inclusive usada si es posible, pero como nos dieron la oportunidad de manejar la nueva, vamos a probarla. Sí, porque por allá hay una nueva 2023. Sí, cuesta 70 y algo mil de dólares. 74.000. $74.000, chicos. O sea, imagínense, está fuerte la cosa. Pero bueno, vamos a seguir probando y vamos a probar esta a ver qué tal se siente. Y ahí les damos las impresiones. Bien, chicos, ya salimos de manejar la Armada. La verdad es una brutalidad de camioneta.
espectacular, cómoda y gigantesca, un motor 8 cilindros. Pero el costo es 60 y pico mil. ¿Cuánto es? 64.000. 61.000. 61.000. O sea que la mensualidad por ahí con un buen crédito puede estar cerca o más de 1.000 y algo mensual. Sí. Depende también, pero nos están informando las muchachas que tú puedes entregar tu carro usado como Parte parte de de pago. pago. O sea, es planes que tiene la Nissan. Y la verdad que los de intereses de uno y algo, sí, también lo tienen, depende de tu crédito. Así que vamos a ver, vamos a probar otra aquí y le vamos contando qué estamos averiguando. Bien, chicos, ahora vamos a probar la Pathfinder de 2023, la verdad, 4x4 también. No es tan grande como la Armada, esta cuesta $45.000. Está parecido al mismo precio de la eléctrica, la Arilla, que ellos tienen también, que también es eléctrica y es 4x4. Pero esta es más grande inclusive que la nosotros tenemos, que la nosotros es 2012. Esta es mucho más grande. Y vamos a probarla. Es un motor 6 cilindros, como la que tenemos, creo. Cuando estemos adentro con la muchacha le vamos a explicar completamente qué tiene. Obviamente esto es parte de la investigación que estamos haciendo y qué es lo que nos convendría a nosotros. Obviamente yo me regiría por una más grande que la que tenemos por las condiciones de que somos viajeros y queremos ir a las playas, queremos ir a las montañas. Buscamos una camioneta más o menos que sea road off o road trip o road trip, depende como ustedes lo digan. Pónganlo aquí abajo en los comentarios cómo se dice. La verdad es bastante alta. Mira, ven, ahí se ve Rosemary. Miren los pies de Rosemary y miren dónde está el alto del bordillo de la camioneta. Es bastante alta. Y miren, voy a meter la mano aquí. Miren la diferencia. Es muy, muy alta comparado con la de nosotros. Y vamos a hacer una pausa en este mundo de carros nuevos para recordarte que si no te has suscrito a nuestro canal, no olvides suscribirte, es totalmente gratis. Además, recuerda que es la mejor manera de apoyarnos para seguir creando contenido para ti. Recuerda también que debes activar allí la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información o de contenido acerca de los carros. Bien amigos, los primeros datos que les tenemos en este primer dealer que visitamos es que resulta que ellos te pueden dar una cotización general. No te van a preguntar ni cuánto cobras ni dónde trabajas, sino simplemente teniendo una idea de cuánto más o menos tú puedes generar. Ellos, en este caso, nos dieron unas cotizaciones que te pueden estar prestando, inclusive hasta 64.000 y mucho más, con tan solo el 11% de APR. Obviamente la chica nos dijo no se asusten, ese APR es totalmente general, ya depende de tu puntuación crediticia, eso puede bajar inclusive hasta 5. Es decir, que hasta ahora no nos han dicho que sea cierto que el APR sea 1.4 o 1.9. ¿Tú qué opinas? ¿Será que pueden prestarnos a cualquier persona que venga ahorita a comprar un carro nuevo con APR tan bajito? Bien amigos, y desde otra perspectiva que tenemos que mostrársela y que vean. Recuerden que los intereses del año pasado, cuando estábamos en otro tipo de momento económico, eran distintos, porque sé que mucha gente va a decir aquí que habían APRs de 1%, 2%. Sí, pero te aseguro que eso era para las personas que tienen 800 de puntos de crédito, porque para que te den un 5, en este momento tienes que tener 700. Así que ya tengan eso en cuenta cuando vayan a un dealer de esto. Mira amigos, y datitos bien importantes es que a pesar de que estemos aquí en North Carolina, siempre vas a encontrar personas que hablen español. De hecho, en este primer dealer nos atendió una chica hispana muy amable y la verdad es que siempre vas a encontrar a alguien que te pueda ayudar. Bien amigos, y hablando de que si era verdad lo que nos podían prometer, decidimos que nos dieran una camioneta de alto performance para ver si era que nos iban a aprobar o no a aprobar. Tan es así que mira la camioneta que nos prestaron para hacer las pruebas y si estábamos conformes podíamos llegar a un trato con ellos. No sé si eso se lo dan a todo el mundo, a lo mejor fue que nos vieron cara de muy buena gente y nos dieron esta, pero la idea es ir a otro dealer a ver qué otro tipo de negocios nos pueden presentar, pueden un APR más bajito, un trato de un modelo más, tú sabes, vamos a probarlos amigos, hay que llevar la cuerda hasta lo máximo para ver qué tanto están ellos dispuestos a darle a una persona común y corriente un crédito de una camioneta muy cara o de un carro muy caro. Vamos a ver. Bien chicos, se me había olvidado de comentarles qué tipo de camioneta armada nos prestaron. Esta es la Nissan Armada Platinum, es la full de toda la Nissan. Mira, tiene quemacocos, la verdad hay 3 modelos, hay la SL, la SB o algo así. SB, y esta es la Platinum. Mira, tienen 3 filas de asientos de cuero, calefactable, cargadores inalámbricos, un montón de puertos acá. La verdad todavía no sabemos ni qué es esto que está aquí. Controles de audio independientes, mapas, cámaras, control de 4x4. La verdad es una camionetota. Si quieres saber el precio, ¿saben cuánto cuesta? $74.000.
Casi nada. Casi nada, chicos, así que ya saben. Bien, amigos, y ahora que probamos esta camioneta, ahora vamos al otro dealer a ver qué otros vehículos nos pueden facilitar para probar y a ver si hay otra camioneta más un poquito más bonita o más económica, a ver si hay otras marcas, pudiera ser una Cherokee, pudiera ser un carro eléctrico. Vamos a ver, vamos a ir a otro dealer a ver qué tanto estiramos la cuerda. Bien, chicos, ahora estamos aquí sentados esperando las pruebas de crédito y de pago. Obviamente estamos investigando y vamos a seguir investigando, pero la verdad, hasta ahorita aquí en Nissan me están tratando muy bien, así que... Lo mejor es que ella dice que todo este papeleo que nos está dando no te va a impactar en tu récord de crédito. O sea, ellos van a hacer como un estudio general, aunque ya pueden ver tu crédito sin correrlo, porque recuerden que cuando te corren el crédito, tu crédito baja tu puntaje. Entonces, vamos a ver cómo van esos números con esas dos camionetas. Bien, amigos, vinimos hasta acá a rebuscar la camioneta, pero no está, pero nos conseguimos con esta belleza. Estamos en la Genesis Dealer y está la Lightning, la camioneta eléctrica full eléctrica de la Ford, y por allá está el nuevo Genesis eléctrico también. Es bastante chiquito, pero la verdad está muy bonita la Lightning, así que nosotros estamos buscando ahorita una camioneta grande y por eso me llamó la atención verla, porque es difícil verla por ahí también rodando la Ford. Aquí está el nuevo Ioniq 4, aunque ya viene el 5 también, por ahí está muy bonito el Ioniq eléctrico también, full eléctrico. Hay muchos carros eléctricos, mira, aquí tienen uno gris, bellísimo. Así que bueno, amigos, vamos a ir a comer y ya venimos. Bien, amigos, ahora estamos en otro Nissan y miren la que está ahí, es la Nissan Ariya, la eléctrica de Nissan, la nueva. La verdad es como el tamaño de la Nissan Rogue, está en $50,000, aunque vimos esta mañana una en 45. La verdad estaba más económica, no sabemos cuáles versiones hay, inclusive la vendedora no sabe si es 4x4 o single motor, o sea, como que motores nada más viendo las dos ruedas, nada más traseras. O sea que los eléctricos son distintos. Vamos a ver qué precio nos dan aquí y les dejamos saber. Bien, chicos, ahora conseguimos otra candidata y es esta Gran Cherokee 2022 con 30,000 millas y está en $44,000. La verdad que con el precio y lo que nos están dando es brutal, está muy bueno. Pero vine a chequear algo aquí que es muy importante para nosotros, que es esto. Esto está acá pegado a plástico. Es lo que quiero saber porque sabe que es una camioneta off-road, tiene que tener de todo. Y esto lo estoy viendo con un poquito, pero no es nada del otro mundo. Obviamente es una Cherokee. Vamos a ver si esto se puede arreglar, pero la verdad que está súper bien esta camioneta. La acabamos de probar, está brutal. Tiene una fuerza descomunal. Miren esa belleza. Bien, muchachos, así es el dealer de Nissan aquí en la Capital. Wow, es grandote, tiene de todo. Mira las cosas para detallar. Así que este es nuestro nuevo dealer ahora. Primera vez que tenemos un auto nuevo, así que... Nuevo de paquete. Aunque no debemos comprar otro carro, sí tenemos otro carro, pero es nuestro primer carro nuevo de paquete porque a nosotros nos gusta hacer buenos deals. Así que ya era hora que nos diéramos un gustito. Bien, chicos, les cuento la historia. Como ya sabían, íbamos al otro dealer a ver qué nos proponían y a ver si eran capaces de darnos una camioneta de este calibre bajo los parámetros que ellos mismos nos están diciendo que era un porcentaje de interés muy bajo. Pero tiene truco. Que sí lo están haciendo, pero tiene truco. Y el truco está que si tienes 790 para arriba, sí te van a dar el 1%. Si tienes de 790 para abajo, por lo menos hasta los 715, te pueden dar el 5, el 3, inclusive hasta el 6. Y si tienes menos de 700, obviamente va a ser hasta más, hasta 11% inclusive. ¿Ok, amigos? Así que pendiente con eso. Si ustedes ven que tienen el porcentaje de crédito muy bajo, no lo intenten. La verdad estaría muy caro para ustedes. Pero lo que sí nos sorprendió es que están dispuestos ellos mismos financiarte el vehículo, el que tú quieras, con solo tener un buen crédito. Ellos nos llamaron al banco a corroborarnos, no nos pidieron carta de trabajo, no nos pidieron estados de cuenta, no pidieron nada. Solamente vieron el puntaje de crédito. Nos preguntaron que cuánto estamos dispuestos. Nosotros dijimos, bueno, nosotros queremos darle, no sé, $1,000, $2,000. Ok, tranquilo, podemos trabajar con eso. Y trabajaron con eso, amigos, y miren las camionetas que nos dieron para probar. Y aquí está. Esta es la Nissan Armada SB. Ya se la voy a mostrar. Y si aún no nos sigues por nuestras redes sociales, hazlo ahora mismo, porque allí verás en tiempo real en nuestras historias dónde estamos conociendo nuevos lugares y grabando nuevos videos para ti. Bueno, ahora sí, chicos, déjame mostrársela por acá adentro para que vean la calidad de esta camionetotas que nos dieron. Miren, todo es maderita, cuero por acá. Este sistema de tracción que tiene aquí de las 4 ruedas independientes, 4x4, autónoma, que tiene sistemas de controles. Todo esto tiene Apple Car.
Tiene cargadores inalámbricos aquí adentro, los sistemas la verdad tiene inclusive quemacoco, eso también se abre, aquí tienen controles de luces independientes. Mira, las niñas allá atrás irían comodísimas, déjame mostrárselo por acá, que ellas también tendrían control del aire acondicionado y cargadores aquí atrás, miren. Ellas pueden prender y apagar los aire acondicionados aquí atrás si les da la gana. Y tenemos una tercera fila de asientos ahí escondida, la verdad es que la camioneta es súper elegante, grande. Tiene un motor 8 cilindros. Es enorme, si la comparamos con nuestra camioneta, es súper bonita, no lo voy a negar. Tiene todos los controles en el volante, miren. Todo lo que es ahí, los controles del audio, de navegación, inclusive de los sistemas de sensores de navegación también, de cercanía, todo está aquí espectacular. La verdad es que la camioneta es un espectáculo, nos gustó muchísimo. Así que, amigos, ¿qué tal si hacemos deal por esta? La verdad, creo que es el momento, no creo que en otro momento de la vida pudiéramos tomar esta decisión. A mí me gusta. Ok, chicos, vamos a hacer las pruebas respectivas como hacen la gente que hacen videos de vehículos, ¿no? Las pruebas del espacio de la camioneta en la parte trasera. Vamos a ver. Wow, mira, yo soy más alta que mis hijas, obviamente ustedes ya lo saben. Y el espacio que tengo es literalmente más de 2/4 de mano. La verdad, serían como... Wow, no sabrían decirles en centímetros, pero es bastante, mira. Voy a acomodar. Tiene inclusive, aire acondicionado abajo en el piso. Tiene aire acondicionado que sale del piso hacia acá. Aquí hay controles independientes. La verdad está espectacular. El asiento de cuero son calefactables. Tú puedes aquí calentar los asientos traseros inclusive. Unos equipos de sonido, creo que son Bose. Sí, son Bose. Wow, la verdad es que está espectacular. Súper cómoda, súper espaciosa. Airbag en los columnas. Airbag en la parte delantera. Y tiene airbag aquí en las partes de atrás también. Aquí tenemos. Vamos a la parte del frente ahora para ver el espacio que tenemos, amigos. Y al frente, obviamente, el conductor, tú lo puedes acomodar como tú quieras. O el sistema de manejar es programable. Entonces, al prenderlo, él automáticamente toma la última posición que tú grabaste aquí. Lo puedes grabar en la puerta, mire. Y él se acomoda hasta la altura, se acomoda. El volante también es eléctrico, lo puedes manejar aquí también eléctricamente aquí. La verdad es súper, muy buen deal. El sol está fuerte, vamos a bajar un poquito aquí. Pero está buenísimo. Así que, ¿ustedes qué piensan, amigos? ¿Nos quedamos con esta camionetica? Deja aquí en los comentarios si lo compramos. Bien, chicos, moraleja del asunto es que en tiempos de recesión van a aparecer los mejores tratos y los mejores deals que ustedes puedan tener en la vida, siempre y cuando estén preparados. Todos los economistas y personas que se dedican a la parte de inversión te van a decir, guarda para estos momentos cuando el mercado está abajo. En este momento la recesión está abajo, el mercado está muy bajo, inclusive hay sectores como el inmobiliario que está cayendo, no como quisiéramos, pero sí. Y si lo primero que te dicen es guarda dinero, paga tus tarjetas de crédito, sube tu score de crédito, crea otras entradas de dinero y prepárate para ese momento porque van a aparecer deals como estos, que a lo mejor para unos no van a funcionar. Pueden decir, no, yo no quiero un carro se deprecia así, pero yo estoy pensando a futuro, estamos pensando que nuestros vehículos ya están viejitos, que ya tienen cierta cantidad, inclusive están pagos. Recuerden que nuestros carros, nosotros no debemos carro. Esto sería como que el carro que estaríamos debiendo desde hace muchísimos años. Ya tenemos 8 años en Estados Unidos y no teníamos un carro, nunca habíamos tenido un carro nuevo. Creo que es el momento, lo decidimos y dijimos, sí, vamos a meternos en este. Nunca habíamos comprado un carro 0 millas. Este es nuestro primer carro en la historia. Y ya tenemos 8 años viviendo aquí y los otros años que tuvimos en Venezuela. Primero compramos nuestras casas, nuestros carros, nuestras inversiones y ahora sí dijimos, vamos a comprar. Y para los que nos siguen ya saben que nosotros inclusive, amigos, nosotros compramos un iPhone. El iPhone nuevo lo compramos el año pasado. Tuvimos aquí 7 años sin comprar un iPhone. Eso es para que ustedes vean la mentalidad que uno debe tener o que por lo menos nosotros decidimos tener para poder ir avanzando en Estados Unidos. Ayudamos a nuestras familias en nuestros países, tenemos una vida más o menos tranquila, no estamos diciendo que somos ricos, ni mucho menos por el estilo, pero les aseguro que aquí hay gente que tiene muchísimo más dinero que nosotros, pero por no tener la capacidad de mantener su economía estable, no viven como quieran vivir. Entonces, amigos, pensemos esto. Tomen sus propias decisiones, vean si su economía está buena para un carrito nuevo de paquete. Si ya su carrito está muy viejo, esta sería una opción, ir a los dealers. Por lo menos la Nissan, lo que vamos a corroborar, está ellos mismos financiando el vehículo. Así que sería una oportunidad increíble para cualquier persona que diga, voy a comprar mi carrito nuevo ahora, right now. Y antes que vengan a preguntarme aquí, ¿qué pasó con el carro eléctrico? Que tú te ibas a comprar un carro eléctrico porque siempre estás haciendo videos de carro eléctrico. Sí, amigos, no me encantan los vehículos eléctricos. Lo que pasa es el detalle que las camionetas, que es lo que nosotros necesitamos, no están todavía en la capacidad para ello. La que más o menos se acerca, y eso es por publicidad, es la Tesla y no siquiera ha salido. Esta camioneta que está aquí da full, llena tanque, 440 millas cargadas. O sea,
podemos ir de aquí hasta rodando, porque la camioneta chiquita nos da 315 full. Esta nos da 440, o sea, todavía podemos rodar muchísimo más. Obviamente también es 4x4 con sistemas independientes en las 4 ruedas, así que no vamos a tener problemitas como nos pasó en las montañas de Blogging. ¿Recuerdan ese video donde se atascó la camioneta y se fue casi que se va para el farallón porque no tenía tracción? Esta no le va a pasar eso. Y el video de la playa que hicimos el año pasado, que entramos a una playa donde solamente entraban vehículos 4x4, entramos porque un amigo nos hizo el favor de llevarnos adentro y pasar el día con ellos allá, pero no era porque nuestra camioneta no podía acceder. Entonces dijimos, amigos, si vamos a invertir en algo que sea lo que cumpla todas nuestras expectativas, o sea, que siempre piensen en eso, a largo plazo esta camioneta se va a quedar con nosotros hasta que se explote, se reviente. Nosotros no vamos a estar comprando carro nuevo cada rato tampoco. Este carro, cuando trataremos de pagar lo más rápido posible, lo que se pueda, en el tiempo que se pueda, pero también tiene que cumplir las funciones que nosotros queremos, que es montar allá arriba la parrillera para llevar las cosas de off-road, para acampar. Allá atrás también tenemos bastante espacio, sea 4x4 y no nos separe ni en nieve, ni en lodo, ni en arena, o sea, cumpliendo todas las funciones y que al mismo tiempo nos sirva de comodidad, porque es bastante cómoda, súper cómoda. Así que compra todas nuestras expectativas, lo que nosotros queremos y para lo que necesitamos. Así que, chicos, Bien, amigos, y un regalo que nos hace la Nissan por haber comprado un carro nuevo, el paquete es que te dan este servicio del kit para la limpieza del carro, mantenimiento de los asientos, de las partes de cuero, así que vamos a ver qué está por dentro. Bien, chicos, miren todo lo que trae. Aquí están estos como pulidores de cuero. Este es de llanta. La llanta, este es para los vidrios. los vidrios. Esto es para el cuero, porque los asientos son de cuero. Este es. Ya. Y este es para los asientos, para limpiarse. Los asientos son de tela, por ejemplo. Y este es para los faros, para brillantar. Para brillantar. Aquí hay otro, espérate. No, hay más. Esto es para las apariencias, como para darle como que más textura, más brillo a las partes plásticas. Y tenemos unas esponjitas como para limpiar y unos pañitos. Y los sprays para que lo uses con esto. ¿Qué tal? Perfecto, chicos, ¿qué tal? Buen regalo de la Nissan. Muchas gracias por llegar al final de este video. Espero les haya gustado toda la información que les dimos y hayamos despejado todas las dudas que tenían acerca de los carros nuevos. Por supuesto, recuerda que si te gusta todo nuestro contenido y todos los viajes que hacemos, recuerda que debes suscribirte a nuestro canal, es totalmente gratis, y además activar allí la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información y de todas nuestras aventuras. Nos vemos en la próxima.